escuchaba. Saludos aquí a todos los que están conectándose a este audio de Muertos al Pecado. Pues por ahí, como ya habíamos dicho, vamos a tratar el tema de escatología reformada, que fue el tema que tuvo más likes de la publicación que hicimos el día jueves. Y bueno, me parece un tema bastante interesante, ya que este tema tiene mucho que ver eh, con las interpretaciones que podemos dar invadidos bajo un contexto cultural. Que bueno, eso ya son otros detalles que si Dios nos permite lo veremos en el día 5 de octubre con la página Teosis Filosófica. Ahí está mi estimadísimo amigo J.R. González. Haremos ahí el vivo. Eh, pero bueno, en referencia a la escatología reformada, por ahí tengo pues la imagen de este monumento de la Reforma, que está representado Guillermo o Guillaume Farel, Juan Calvino, Teodoro Beza y John Knox. Pero me voy a centrar en dos exponentes, pues los más, digamos, los más famosos, que viene siendo Martín Lutero y Juan Calvino referente a la teología reformada. Eh, bueno, en este sentido voy a hablar de luteranos y reformados, pero tiene que ver mucho con los fundamentos de la reforma y estos dos exponentes creo que nos pueden dislucidar la postura histórica que tenía la iglesia reformada, ¿no? O la iglesia luterana, que la vamos a hacer la distinción reformada como la iglesia de los presbiterianos y la iglesia luterana, pues obviamente con la reforma alemana, ¿no? Que son diferentes reformas y creo que, bueno, usted ya conoce esa parte de que, bueno, el movimiento reformado fueron varias reformas internas de cada país, de cada lugar, y eso lleva precisamente llevó a esas divisiones dentro de la iglesia cristiana y de diferentes posturas teológicas. Pero bueno, ¿cuál era la postura cuál es la escatología reformada? De hecho, esta se puede decir que es la doctrina que no fue modificada, que no fue cambiada en ningún aspecto, solamente algunas apreciaciones de interpretación en cuanto a la postura de la Iglesia Católica Romana. Es decir, había una postura oficial dentro de Roma y esta postura por las iglesias magisteriales no cambió, no cambió. ¿Por qué motivo? ¿Y cuál es la postura que la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana abrazaron de manera histórica? La postura que abrazaron de manera histórica fue lo que se conoce de manera moderna, lo que es el amilenialismo. Amilenialismo. Ahora, cabe enfatizar que es un término moderno. Esto no vamos a encontrar en los reformadores hablando de este término y aún no vamos a encontrar, al menos en Lutero o en Calvino, una exposición clara o una exposición del libro de Apocalipsis. Tocan en sus institutos Juan Calvino y toca Lutero algunos aspectos interesantes del libro de Apocalipsis, pero no tocan, o sea, no tienen un comentario, eso es a lo que voy, no tienen un comentario de Apocalipsis. Entonces se empieza a definir qué más o menos querían estos reformadores por el hecho de lo que podemos ver en sus escritos, y eso era lo importante. Y la iglesia primitiva, podemos nosotros ver, tenía una esperanza. Y es donde quiero centrarme por qué había estas interpretaciones amilenial o lo que se le conoce como el premilenialismo. Porque históricamente también podemos encontrar el premilenialismo y curiosamente lo podemos encontrar en los padres de la iglesia, en algunos, claro está. Pero quiero que ponga su mente en este ejemplo que voy a poner a continuación. Usted se convierte a una nueva religión, a una religión que está tomando muchos adeptos, que promete al pobre libertad, que promete al pobre una esperanza, que promete la resurrección de los muertos, que promete al afligido paz y un gobierno donde un Mesías Salvador va a gobernar todo el mundo y va a traer la paz a este mundo. Y suele pasar que son los marginales los que se convierten en este evangelio y son aquellos que son perseguidos por el gobierno romano, por los judíos. Entonces ellos tenían una esperanza que era que este Mesías gobernara. Entonces ellos cuando leían el Apocalipsis, después de que ocurre lo de Nerón, que viene siendo el contexto donde Apocalipsis es escrito, donde Juan es mandado a la isla de Patmos,
Y los cristianos, después de Juan, empiezan a leer este texto, pues ellos tenían la esperanza que de un rey gobernante, que es Cristo Jesús, gobernara el mundo y pusiera a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, cuando algunos leían el capítulo 20 de Apocalipsis, interpretaban el texto de manera literal, es decir, tenían una esperanza de que el Mesías llegara y gobernara este mundo con justicia. Entonces ahí es donde los antiguos cristianos, o algunos de los cristianos, no todos, interpretaban Apocalipsis 20 de manera literal. Por todo lo que se les venía, eran personas afligidas, personas que querían salvación, personas que querían un gobierno justo, que querían vivir en paz, que anhelaban eso. Algunos, no todos, claro está. Pero sigue el tiempo y el enfoque cambia. La iglesia empieza a tener el apoyo del gobierno, en este sentido Constantino. Muchos decían, Jesús está a punto de venir, ya tenemos un gobernante que está a favor del cristianismo y por consecuencia tenemos grandes beneficios. La iglesia va a comenzar a reinar, la iglesia va a gobernar juntamente con el imperio romano, y esto era impresionante, mucho para Lactancio, que fue alguien que estuvo muy apegado a Constantino, y otros exponentes también como Eusebio de Cesarea, que estaban cerca de Constantino. Entonces, pues ellos comenzaban a ver a Constantino como que bueno, nos está apoyando. Algunos llegan a ver, y esa es mi postura, a Constantino como un simple simpatizante. Pero todo empieza a cambiar, se ve el apoyo, los templos comenzaron a ser entregados a los cristianos, construcciones maravillosas, la iglesia gobernando la moral. Ahora sí, hay un cristiano gobernando y vamos a reinar y vamos a controlar las maldades paganas. Y sigue pasando el tiempo. El obispo de Roma comienza a tomar poder, pero la iglesia, juntamente con él, comienza a tomar mucho poder. Pero era obvio que muchos vieran que era necesario que el Papa estuviera por encima de los reyes, ya que los reyes de la tierra eran malvados y podían inclinarse al mal y apartarse de Cristo. Así que qué mejor que los controle el sucesor de San Pedro. Y bueno, el sucesor de San Pedro comienza a controlar el mundo, empieza a tomar poder, comienza a tomar energías, fuerza, poder económico, poder social, renombre. El papado era ahora el poder mayoritario. Y los reyes estaban sometidos a lo que el Papa decidiera: qué reyes, quitar reyes, poner reyes. ¡Wow! La iglesia está gobernando. Entonces la iglesia de Cristo ya estaba gobernando. La iglesia de Cristo ya tenía el poder, estaba reinando juntamente con Cristo. Solamente faltaba un detalle: que el rey regresara. Que el rey regresara y el Papa, obviamente, se inclinara ante él y cediera a Cristo Jesús el poder y el imperio que habían gobernado para él, el imperio que habían conseguido para Cristo, que todas las naciones se estaban sometiendo debajo de sus pies, a través del magisterio, a través de la iglesia, a través de todo esto. Entonces la interpretación cambió rotundamente. ¿Por qué? Porque la iglesia tomó poder y ya no lo veían como va a haber un gobierno milenario. No, ellos decían, el gobierno milenario ya está. Nosotros estamos gobernando el mundo. Estamos gobernando la iglesia, estamos gobernando a las personas para Cristo. Y esta interpretación dura muchos años. Entonces comienza la reforma de Martín Lutero, la reforma de Juan Calvino, y ellos siguen pensando igual. ¿Por qué? Porque realmente era una iglesia poderosa. Sigue siendo lo que fue la iglesia presbiteriana, y la iglesia luterana pues tenían apoyos de los reyes. Entonces ellos seguían viendo como ese poder, nosotros estamos gobernando, nosotros estamos reinando, y por consecuencia solamente falta esperar que Cristo regrese. Claro que se levantaron varios exponentes en la Edad Media hablando de cuestiones apocalípticas, diciendo, bueno, el Señor va a venir, o cuando veían que un papa fracasaba, un papa era inmoral, muchos anhelaban que se levantara un obispo, un papa correcto, conforme a algunas profecías que algunos tiraban por ahí, como fue el caso de Savonarola, entre otros detalles. Había mucha especulación apocalíptica, y más en el medievo. Era demasiadamente impresionante todos los conflictos que había en cuanto a las interpretaciones. Pero esta postura continuó. Esta postura no cambió. Los reformadores tenían esta postura. Ahora nosotros, en nuestra edad moderna, pues identificamos como la iglesia, como la postura amilenial. Y esa viene siendo
tiene muchos vestigios, se parece demasiado a esta descripción que hacen los teólogos en nuestra edad moderna, que viene siendo la postura milenial. Es decir, solamente espera que Cristo venga. Ese es el punto. Eso es lo que la postura milenial tiene, que ya la iglesia ya está gobernando juntamente con Cristo. Ahora, cuando los reformadores leían todo esto de que la iglesia ya está gobernando juntamente con Cristo, mis amigos, hermanos amados, pues era una verdad, porque la iglesia sí estaba gobernando, o sea, la iglesia gobernó de manera política, gobernó juntamente con el Estado. La disciplina eclesiástica en Ginebra la daba el Estado. Había esa unificación de poderes, ¿verdad? Entonces, la iglesia, pues realmente cuando ellos decían, la iglesia está reinando con Cristo, pues, hermanos, era una verdad. La iglesia estaba gobernando en las naciones, la iglesia estaba gobernando ya tanto como la iglesia católica o las iglesias que empezaron a tomar poderío. Pero cuando una milenial, en esos tiempos, cabe enfatizar que yo soy milenial, leemos los textos de que vamos a gobernar o que ya estamos gobernando con Cristo, bueno, eso lo atribuimos de que sí, somos reyes y sacerdotes de una manera espiritual. Pero pues los reformadores, créame que no lo leían de todo así. O sea, claro que sí, sabían que tenían un llamado a ser reyes, pero sí lo veían de forma legítima cuando se refería a la iglesia gobernando con Cristo, pues se refería a los doctores de la iglesia, a los maestros de la iglesia, a los gobernantes, a los consejeros, ¿no? Y así pasa. Entonces sí podemos ver esa distinción, es correcto, ¿no? De la iglesia primitiva. Ahora, no estoy diciendo que el premilenialismo sea la postura de los primeros cristianos, pero algo que es verdad, que muchos tenían esa postura, y es obvio, porque quieras o no, el contexto cultural influía mucho en la interpretación que ellos daban. Bueno, aquí tenemos gente que se está conectando, mis estimados amigos, hermanos, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, los que usted guste, y vamos a desglosar este tema, que es la intención, hacerlo de manera conversacional, donde usted pueda dar sus opiniones y pues vamos a leerlas con gusto. Dicen el estimado Anthony, muertos al pecado, muchos saludos desde Chicago, Illinois. Bendiciones, ya andas en Estados Unidos, hermano. Eh, También quiero agradecer, pues ahora sí que la persona que eligió este tema, no recuerdo su nombre, ahorita vamos a ver cómo se llama, que eligió este tema para poderlo conversar, y creo que pues es un tema bastante interesante, porque había esta postura dentro de la reforma, y es entendible. Creo que acabo de dar un contexto de por qué motivo la iglesia creía de esta forma, ¿no? Y es evidente, pues, imagínense, hermano, imagínense, amigos, cómo es que de repente la iglesia pues se encuentra gobernando, y es lo que muchos quieren ahora, quieren una iglesia gobernante, quieren una iglesia que gobierne su nación y todo esto, y pues la iglesia lo logró, la iglesia gobernó naciones, gobernó la conciencia de muchas personas, de manera positiva o de manera negativa. Había leyes positivas, otras leyes que pues se consideraban ilegítimas, se consideraban como opresión, que viene siendo algo que nosotros podemos ver cómo la iglesia se le critica. Y al referirme a la iglesia, pues me estoy refiriendo tanto a la iglesia católica como a la iglesia protestante, que también tuvieron, pues ahora sí que un poder similar en respecto a todo esto, ¿no? El tema fue escogido por Rocío Madera de Cepeda. Es la persona que eligió este tema. Le agradezco. Fue la que más likes obtuvo, que viene siendo algunos pequeños likes que hubo por ahí. Pero, pues bueno, este es el tema que se eligió. Dice Carlos, la postura posmilenial no entra dentro de la escatología reformada. Tengo entendido que varios teólogos reformados en la historia creyeron tal postura. Sería bueno, hermano, ver cuáles, porque al menos los expositores primarios como Juan Calvino, Lutero, Martín Bucero, pues no lo creían. De hecho, quienes creían esta postura eran los anabaptistas. Abrazan lo que es esa postura. No sé, igual si pones los nombres de los reformadores, pues hago la investigación y veo qué reformadores o qué expositores sí abrazaban el postmilenialismo. Que, ¿sabes? Perdón, corrijo lo que acabo de comentar. Eh, Me refería al premilenialismo, pero el postmilenialismo, sí, hermano. Sí. Voy a tocar ese punto. Corrijo lo que dije.
Yo me refería al premilenialismo. Se supone que los anabaptistas abrazaban vestigios. Pero algo que tenemos que entender, hermanos, que no existía como tal el concepto premilenialismo, amilenialismo en el tiempo de la Reforma. No estaba. Es un término moderno. Entonces, es interesante, Carlos, ¿por qué? Porque el postmilenialismo tiene muchos vestigios también parecidos a lo que es el amilenialismo. Uh, entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una iglesia gobernante. Y eso es bien, bien interesante, porque el postmilenialismo se distingue por una interpretación del Apocalipsis 20 que ve como si ocurriera después del milenio, una edad dorada de prosperidad y todo esto. Sí, sí, algunos tenían ciertas posturas de ese tipo. ¿Por qué? Porque volvemos a entrar al contexto. Tenemos una iglesia gobernante, hermanos. Lo que ellos querían, esa edad dorada de que la iglesia, bueno, ya está gobernando, la iglesia está obteniendo, y más en el tiempo de la Reforma, lo que ellos querían ver era la caída de Roma, la caída del imperio romano católico, la caída de este imperio que llevó tantos años, que ellos veían al Papa como el anticristo, precisamente para ellos fue la interpretación. La interpretación de los primeros cristianos era que Nerón o el imperio romano era el anticristo, para los del medievo que el Islam era el anticristo, para los reformadores que el Papa o la Iglesia Católica eran los anticristos. Entonces lo que ellos querían, pues sí, de alguna forma era que cayera ese imperio y pues gobernar ellos, o sea, que la Iglesia Católica desapareciera, y es lo que querían, y yo creo que se lamentarían mucho, muchos de los reformadores, al ver que, pues bueno, la Iglesia reformada es menor a lo que la Iglesia Católica sigue siendo todavía, ¿no? Entonces, en eso, Carlos, creo que hay vestigios en ello, pero no podemos afirmar, yo creo que se adapta más al milenialismo que al posmilenialismo, porque el posmilenialismo también es una postura algo moderna, pero creo que tienen esos dos aspectos. Y dice, tú como calvinista, mi estimado camarada Job, que también va a tener un vivo ahí muy interesante, de Pannenberg, para verlo, vamos a estarlo viendo. Dice, tú como calvinista abrazas el amilenialismo. Sí, efectivamente, abrazo esa postura es la que yo abrazo escatológicamente. Ahora, en estos temas de escatología, la verdad es muy especulativo, hermanos. La verdad. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, influye mucho el contexto. Dice Leonel, al fin hablan de esto, jaja. Está burlando el hermano. ¿Qué opinas de los reformados que abrazaban el dispensacionalismo? ¿Qué opinas de los reformados que abrazan? Bueno, pues también un influjo de otras interpretaciones. El dispensacionalismo creo que se caracteriza más por una iglesia que ya perdió el poder político. Es una verdad, o sea, una iglesia que perdió poder político, que ya no gobierna con el Estado, pues está esperando un gobierno. Ahora, no lo digo de que sea, pero yo creo que es la intención primaria de todo esto. ¿Por qué interpretan así la escritura o el dispensacionalismo? Ahora, el dispensacionalismo bien estructurado, creo que, creo que es una postura que se puede considerar. Pero, vaya, yo creo que es algo muy moderno, el dispensacionalismo. Entonces, un reformado que abraza el dispensacionalismo, pues al menos no se puede jactar de abrazar la doctrina histórica de los reformadores. Porque ya ven, es típico eso de jactarse de alguna doctrina histórica. Y pues un dispensacional pues no puede hacerlo, porque se apegaría más al pensamiento anabaptista que al pensamiento reformado, ¿no? Dice el buen Sabdiel, ¿por qué el dispensacionalismo tuvo tanto impacto en los últimos casi 140 años? Por lo mismo, hermano, por ese auge de querer un gobierno, de querer, bueno, al menos yo lo veo así, de hecho, por eso está en círculos pentecostales tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de hecho el círculo pentecostal, igual es una opinión, no creo que sea una perspectiva amplia de todo el compendio, pero creo que el dispensacionalismo se distingue por ser abrazado por los pobres. Ahora, John MacArthur lo abraza. John MacArthur lo abraza. Ahí que explicaríamos de él, ¿no? Pues John MacArthur no es una persona pobre. Bueno, al menos en John MacArthur, creo que esta postura se mezcló tanto dentro de Estados Unidos y la cultura estadounidense que, pues bueno, es difícil quitarla, pero al menos yo alcanzo a percibir que el dispensacionalismo fue abrazado por personas que anhelaban ese tipo de gobierno, ¿no? Y por eso en los reformadores no lo vamos a encontrar, porque los reformadores no esperaban un gobierno literal porque ya estaban gobernando. Ellos esperaban que el Señor viniera y el Señor viniera y restaurara todas las cosas y seguimos gobernando, ¿no?
Dice Job Santos, sí, el término amilenialismo aparece en la primera mitad del siglo XX, exactamente, hermano. O sea, no es un término que Calvino haya usado, y de hecho, vuelvo a mencionar, Calvino y Lutero no trataron esos temas, no lo trataron. Pero se puede ver en algunos comentarios qué pensaban. Dice el estimado Oscar, ¿cuál sería la diferencia más significante entre amilenialismo y postmilenialismo? ¿Es una herejía? ¿El dispensacionalismo? Excelente exposición. Dios los bendiga, muchos saludos desde la Argentina. Saludos, che. Um, la característica del postmilenialismo es de que sí está esperando un milenio, o sea, es decir, que la iglesia va a gobernar, y después de ese gobierno que va a tener, Cristo va a venir. Eh, Esto contrasta un poco, obviamente, con el premilenialismo, pero el postmilenialismo tiene la creencia de que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, pero no necesariamente de 1000 años. Los que sostienen esta interpretación usan un método literal. Ellos creen que Apocalipsis 20, pues obviamente es tomado totalmente literal. O sea, lo que ellos creen es que los 1000 años significa simplemente un lugar de periodo de tiempo. Entonces ellos afirman que dentro de la opinión, Cristo volverá después de que los cristianos, y no Cristo mismo, haya establecido el reino sobre la tierra, ¿no? Entonces, la diferencia es de que sí va a haber un gobierno semejante. Los que se aferran a esta postura es de que va a ir mejorando cada vez más la situación. Y bueno, los reformadores también creen eso. Pero algo bien curioso que sí se hace un énfasis en un milenio, después del milenio en un gobierno de prosperidad. Ese es el punto. O sea, sí va a haber un gobierno de prosperidad, pero después del milenio, después de que la iglesia gobierna, Cristo viene, se senta y empieza a gobernar la tierra. Esa es la diferencia. El milenialismo no considera un milenio, o no considera que... Vuelvo a explicar. El postmilenialismo es, pasan los 1000 años, que no necesariamente son 1000 años, sino que es un periodo de tiempo aproximado. Después de esto, Cristo viene y hay un gobierno de prosperidad en la tierra. Esa es la gran diferencia. O sea, que si hay un gobierno en la tierra y la iglesia gobierna juntamente con él, los seres humanos están ahí, etcétera, ¿no? Entonces se parece mucho pero la diferencia es de que los premileniales pues, creen que es el milenio, o sea, creen que son los 1000 años. Pero la postura milenial no cree que vaya a haber un gobierno como tal, sino que Cristo viene y regenera todas las cosas, condena al infierno a aquellos que pues, no le siguieron, y a los que le siguieron, pues la vida eterna. O sea, no va a haber un gobierno así como de prosperidad sobre esta tierra corrompida. No, va a ser regenerada de manera instantánea. Y esa es la postura de la reforma. Cristo viene y todo va a ser reformado. El dispensacionalismo, no creo que sea una herejía, ni el dispensacionalismo. Nomás algunos ahí argumentan que hay dos evangelios o que algo así. Honestamente, yo creo que tendría que leer los escritos de los dispensacionales para dar una opinión. Pero no creo que sea una herejía ninguna de esas posturas, solamente son interpretaciones diferentes. Un segundo, mis estimados hermanos, sigo aquí con ustedes. Se va a quedar un poquito aquí en silencio, pero sigo aquí. Listo, ya volvimos. Ok, dice aquí el estimado Job, yo creo que la diferencia entre postmilenialismo y amilenialismo es que el postmilenialismo cree que antes de la venida de Cristo no habrá desastre, sino que es optimista. Sí, exactamente, ese es un gran punto, Job. Es una visión muy optimista de que la iglesia va a ir prosperando, va a ir gobernando, va a haber paz, o sea, no va a haber esas tribulaciones ya pasaron, la iglesia las pasó en el primer siglo. Entonces, son muchos detalles. Bueno, no es tanto mi creencia, es algo que leí en el libro de Sam Storms. Pues está excelente. Sí, sí, es un buen punto a aclarar. Eso es de que creen donde que la iglesia va a ir gobernando y va a ir la prosperidad en aumento. Cuando Calvino tenía una postura, Lutero, perdón, tenía una postura más pesimista. Lutero se caracterizaba por ser muy pesimista. Para él iba a venir la decadencia, iba a venir la destrucción, y ahí es donde Cristo se iba a manifestar, ya iba a llegar él. O sea, él no tenía una visión tan optimista, era más optimista Juan Calvino al respecto. Dice el estimado Carlos, también otra vez, dice, ¿crees que la postura escatológica que abrazaron los reformadores y los que después de ellos vinieron
Tuvo que ver con el impacto social y político que tuvieron sus países, definitivamente. Definitivamente, la visión amilenial está impregnada de una iglesia que gobernaba. Vuelvo a insistir. Porque vemos de nuevo el pasado de la historia y los cristianos no concibían un amilenialismo, no todos. Hay vestigios. Ellos creían, ellos tenían más esperanza de que ese gobierno se diera. O sea, ellos querían que Cristo gobernara literalmente, ¿no? Pero pues los reformadores, pues vuelvo a insistir, decían, bueno, nosotros ya estamos gobernando, la iglesia ya está gobernando, nomás. Para ellos la iglesia reformada iba a prosperar. ¿En qué sentido? O sea, que iba a crecer, Roma iba a disminuir y iba a desaparecer. Cristo le iba a aniquilar y listo, ¿no? Ya la iglesia reformada iba a prevalecer. No sé, la luterana o la presbiteriana, ¿no? Entonces, para ellos iban a gobernar, ¿no? Por eso yo creo que, vuelvo a insistir, sería decepcionante para ellos pues ver lo que ha ocurrido en estos tiempos, ¿no? Que la iglesia católica pues sigue teniendo su poder y pues ellos realmente no tienen tanta influencia, ¿verdad? Ah, dice Leonel, ¿qué opinan del idealismo escatológico? ¿Y cree que es una postura pálida por sí misma o es necesaria que se mezcle con alguna clase de preterismo? He visto que muchos mezclan entre sí. Sí, hay mezcla entre un preterismo histórico, o sea, de que todo ya se cumplió, que parte del amilenialismo, el Calvino o Lutero creían en un preterismo. O sea, cuando ellos leían Apocalipsis 20, pues esto está pasando, esto ya ocurrió. Eh, de hecho, cuando hubo la primera muerte de dos exponentes, dos personas que eran luteranas, Lutero sintió que esto ya estaba cumpliendo, que Satanás había sido soltado y por eso estaba viendo estas muertes, ¿no? Para él no era como que Satanás estuviera influenciando, pero la finalidad de Lutero era ver que esto ya era el fin. O sea, para ellos ya era el fin, ya era el último tiempo. Que la iglesia se reformara, era también una señal de vencer al anticristo, en este caso al papa, ¿no? Entonces ellos ya concebían el ya, pero todavía no, que es también un término moderno. El ya, pero todavía no. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya somos redimidos, pero no estamos totalmente glorificados. Ya la iglesia gobierna, pero no gobierna totalmente. Ya la creación ya está restaurada, pero aún no lo vemos. Entonces, el ya, pero todavía no, también incluía esto del gobierno. La iglesia ya está gobernando, más ellos que lo estaban haciendo literalmente, pero todavía no gobierna como debería gobernar. Ese era el punto. Pero la diferencia de la mirada anabaptista, pues era una mirada más especulativa. El Papa es el anticristo, también ellos lo creían, y las iglesias reformadas y católicas están corrompidas. Y ellos, al ver esta postura, la mirada anabaptista era porque pues los reformados estaban persiguiendo a los anabaptistas, los católicos estaban persiguiendo a los anabaptistas. Entonces, ¿quién era la iglesia que debía de gobernar? Bueno, los anabaptistas, la iglesia verdadera de Cristo, aquellos pobres, aquellos desvalidos, aquellos que están sufriendo, ellos son los que deben gobernar. Entonces, para ellos, el anticristo es el papa, pero también las iglesias reformadas estaban corrompidas. Y por consecuencia, pues debía haber un gobierno justo, un gobierno literal. Y por eso la interpretación de un gobierno literal se adapta más a los pobres. Se adapta más a los que quieren un gobierno o demandan justicia de un gobierno. El caso, pues, de un reformado, aunque queramos o no, pues era clase privilegiada la que abrazaba estas posturas. Y los anabaptistas, pues, era la clase marginal. Y yo creo que tiene que ver mucho la forma de pensar, en cómo se interpreta las escrituras. Las iglesias reformadas creían que las otras iglesias de poder, que viene siendo más bien el anabaptista, creían que pues debía haber un gobierno literal, un milenio, que ya estaba en proceso, ¿no? La escatología no fue alterada, es decir, siguió la misma postura de la Iglesia Católica y las iglesias reformadas. La única diferencia era ver quién era el anticristo. Pero se rechazaban varias posturas sobre ello. Y siempre ha habido mucha especulación sobre esto. Es lo que trajo la doctrina del purgatorio, que se conoce como el estado intermedio. Que
está ocurriendo o qué ocurre cuando el cristiano muere. ¿Qué está haciendo el cristiano en este momento? Y creo que son posturas difíciles que explicar, porque yo creo que sí se da mucho a la especulación. Por ejemplo, el señor Lutero, él creía que el alma dormía, o sea, no creía que estuviera consciente el alma, y Calvino se encarga de enseñar que el alma está consciente. De hecho, escribió él algo polémico, pero no salió a la luz porque él no quería, pues ahora sí que broncas con la iglesia luterana, pero la gran parte de la iglesia luterana abrazaba la postura referente a que el alma dormía, ¿verdad? Y también los anabaptistas abrazaban esa postura, o sea, que no había un estado consciente. Que eso fue lo que da cabida a la postura del purgatorio, que pues empieza a especular qué ocurre después de que el cristiano muere. Bueno, pasa por un proceso de purificación, y creo que será interesante ver la postura real. La iglesia ortodoxa, esa milenial, buena pregunta, hermano, y yo creo que te la debo porque no desconozco. Yo me imagino que sí, pero voy a tratar de verificarla. Igual después la vemos. ¿En qué momento empieza la hora de las groserías? Por el momento no, hermano. Lutero comenta que su tiempo ya era el fin. O sea, Lutero ya veía esto y por eso es considerado como la postura milenial. Lutero ya no tenía ideas de que iba a haber un gobierno literal. Él decía, ya va a venir el fin. Y ya, de hecho, está viendo muertes, está viendo decadencias. Y era muy negativo Lutero. O sea, Lutero sí creía que iba a entrar un colapso de decadencia y de corrupción. Y después ya iba a venir el fin. Entonces, el anticristo, pues obviamente, pues era el Papa. Eso es lo que todos los reformadores estuvieron de acuerdo. Al menos se pusieron de acuerdo en algo. Pero la realidad es de que ¿por qué no encontramos escritos de estos exponentes? Bueno, los extremos medievales, porque había muchos extremos medievales, se daba mucho la especulación. Cuando ocurría todo esto de las cruzadas, muchos tenían visiones y decían que cuando conquistaran Jerusalén, pues ya va a bajar la nueva Jerusalén del cielo, los cristianos van a gobernar por encima de estos musulmanes. Y vaya, los musulmanes eran pues el anticristo. La batalla del Armagedón eran aquellas batallas que se daban en las cruzadas. Entonces, quieras o no, pues sí influenciaba mucho en bajo qué contexto vivían, cómo veían el apocalipsis, y aún sigue siendo lo mismo. Nomás pasa algo y rápido queremos interpretar, la Biblia dice esto, ¿no? Y esto es muy dado en los sectores pues dispensacionalistas, curiosamente. Que ya se está construyendo el templo y ya todos quieren interpretar el apocalipsis a la luz de los eventos históricos, ¿verdad? Y creo que ha sido una problemática, porque pues todos los cristianos que han hecho eso pues han fallado en sus interpretaciones. Yo creo que es mantenerse sobrio. Ya cuando veamos, y algo que yo estoy de acuerdo con los reformadores, por eso soy milenial, la única forma de saber que todo está cumplido es que veamos a Cristo viniendo desde las nubes del cielo, ya aterrizando a la tierra para restaurar todas las cosas. Yo creo que esa va a ser la señal inequívoca de que ya llegó el fin. Ver a Cristo, que todo ojo lo vea. Y no tantas especulaciones, que siempre en los tiempos de la edad cristiana, siempre ha habido esas especulaciones. Siempre se ha hablado de profecías, ¿no? Para el buen Lutero, la Tierra tenía 5.500 años. 5.500 años. O sea, él creía en la Tierra joven. Y esta Tierra joven, pues él decía que el año 1540 era el año 5.500 después de la creación. Y que en el año 6.000, según Lutero, fíjense, decía que el Señor regresaría. El Señor dijo que acortaría los días, así que podría venir antes. O sea, para Lutero ya estaba el fin. Y se equivocó Lutero pues, rotundamente. Hizo esa declaración. Pero para entender la escatología respecto a la reforma sobre el sistema milenial y sobre también la disminución de aspectos de que va a haber una gran tribulación, que la ira, que algunos cristianos van a sufrir, van a tener una segunda oportunidad. Bueno, eso no era algo del contexto de ellos. Y sobre todo por las implicaciones de la justificación.
¿Por qué? Porque la justificación solo por la fe tiene una implicación. Y la implicación es de que no va a haber ira. Y al no haber ira, no va a haber una gran tribulación de una forma, pues para los creyentes o para una segunda oportunidad de alguna iglesia. Entonces ya hemos sido justificados, el juicio ya fue dado, o sea, ya no vamos a ser condenados los cristianos. Por ese motivo, pues no había ese tipo de interpretaciones que se dan en el sector dispensacional sobre que la iglesia o parte de la iglesia va a pasar una gran tribulación. Que ahora la postura milenial, sí, claro que sí enfatiza que la iglesia va a pasar por una tribulación, pero los amilenialistas preteristas, bueno, esa gran tribulación ya pasó. Esa gran tribulación fue cuando la iglesia fue perseguida, ¿verdad? Y esa es la diferencia. O sea, hay mileniales que creen que sí vamos a pasar una gran tribulación, pero hay otros que creían que pues, eso ya se había cumplido. Y para mí, en mi opinión, es la postura de Calvino. Creer que ya se había cumplido la gran tribulación. Entonces la iglesia ya estaba gobernando y pues ya no más faltaba que el Señor regresara, ¿no? Nuestro Señor regresará en una nave espacial. Aún muchos se preguntan cómo descenderá. Ni idea, hermano. Pues, hay tantas especulaciones. No lo sé. Yo me lo imagino, será así como las pinturas, ¿no? Regresando con glorificado, ¿no? Yo creo que será un evento impactante. ¿Qué piensas del preterismo total? ¿Lo abrazas? No lo abrazo. Creo que algunos aspectos no se han cumplido dentro de la historia apocalíptica. Creo que algunas cosas sí, ya se cumplieron. Y me da, pues, también algo de tentación creer que, pues, la manifestación del anticristo, y podemos interpretar lo que fue Nerón, y así, pues, ya no tendremos tantas broncas, ¿no? De creer que se va a manifestar un anticristo, o que el anticristo es el sistema que va en contra de Cristo de cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera, y eso se está cumpliendo, entonces el anticristo ya está vigente. No lo sé, o sea, vivimos en un mundo decadente que probablemente pues esas y se están cumpliendo las profecías y nosotros ni en cuenta, ¿no? Pues, podría ser. Es muy especulativo, pero no soy preterista total. Entonces ellos creían que el reinado consumado de Dios debía de cumplirse. La reforma fue ese volver a la iglesia reinante. La iglesia reinante, la iglesia que estaba gobernando, entonces pues ya no había cabida. Entonces ya nomás falta que el Señor venga y listo. Se da ese punto, ¿no? Entonces los reformadores que se vieron a sí mismos como participantes en una obra vital en Dios. O sea, ellos veían que eran parte importante, eran parte de esa obra vital. Por ejemplo, el preterismo o lo que se ha cumplido en algunos aspectos, pues podríamos decir que Apocalipsis 20 ya está teniendo un cumplimiento. O sea, ya está cumpliéndose el hecho de que Satanás fue atado y ha sido libertado por un poco de tiempo, ya es algo que se cumplió. Y se está cumpliendo porque él está desesperado en estos momentos buscando pues engañar a los más posibles, ¿no? Entonces sí, Apocalipsis 20 es un cumplimiento. Lo que vemos en diferentes textos de Apocalipsis podríamos considerar el cumplimiento, ¿no? Que ahora que el falso profeta o el anticristo se ha manifestado, bueno, insisten, algunos creen que ya, algunos creen que es Roma, creen que es Jerusalén, creen que son los israelitas, entre otras detalles. Dice Josué, ¿qué opinas del dispensacionalismo pretribulacional? Bueno, el pretribulacionismo, la pretribulación antes de la gran tribulación. Mira, creo que es una postura novedosa. Creo que es una postura que tendrá sus puntos fuertes, porque vuelvo a insistir, o sea, la interpretación bíblica del Apocalipsis siempre se influye por aspectos culturales, ¿no? Cuando ocurre esto del sionismo, que Jerusalén ya se cumple como nación, algo que preguntaban ahí también, yo creo que esto influyó demasiado para que muchos cristianos americanos abrazaran el dispensacionalismo. Al ver que Jerusalén, Israel, se estaba juntando como nación de nuevo, trajo esa interpretación de nuevo. Entonces, creo que esta postura es muy moderna. Creo que en cualquier argumentación, y más si somos sofistas, tendría pues, implicaciones interesantes. Pero pues solamente la veo como una interpretación más. O sea, no, pues es que está en error esto.
Más bien, pues es a qué te inclinas, ¿no? ¿Cuál es la postura que te parece? ¿Qué puntos del preterismo total no te convencen? Pues el creer que todo ya está cumplido, hermano. Pues ahora sí que no creo que todo lo del Apocalipsis ya esté consumado. No lo creo, o sea, de manera sencilla te lo digo, muy simplista tal vez, pero ¿cómo se cumple todo? Ya está todo cumplido, ya el anticristo ya está manifestado. Yo creo que pues, el anticristo, igual estoy en esa investigación, ¿no? De que si el anticristo es un ser humano o que si es un sistema. No lo sé, realmente es muy especulativo todo esto, hermanos. ¿Qué dice aquí el estimado Oscar? Dice, acá en Argentina, el 95% del cristianismo debe estar en la postura dispensacional. Creo que sería un hereje para ellos querer comentarle que la postura del milenialismo o pues milenialismo, comentarles que es verdad. ¿Crees que vale la pena intentar enseñar que hay más de una posición escatológica que valga la pena? Pues, si las personas tienden a querer escuchar y a reconocer, yo la verdad les soy honesto, hermanos, yo creo que la escatología es muy especulativa y yo no me atrevo a defender ciertos puntos. O sea, obviamente inclinas a algo, ¿no? Pero pues es muy especulativo. Es como en el tiempo de Jesús, cuando, no, pues es que debe de venir de Belén, o debe de ser de esta forma el Mesías, debe de ser un gobernante, debe de ser alguien imponente. Eh, no sabemos de dónde vendrá el Mesías. El Mesías viene directamente del cielo y llega a la tierra. O sea, había muchas interpretaciones bajo el contexto judío, referente a cómo el Mesías se iba a manifestar, y todos ellos se equivocaron. Todos ellos se equivocaron, la mayoría, ¿no? Nomás yo creo que el que estaba bien entendido era el buen Simeón. Sí, era Simeón el que estaba ahí, que vio al bebé, que le dijo a María que la espada uh, le atravesaría una espada en el corazón a María. Yo creo que él fue el más acertado. Él sí sabía cómo vendría el Mesías, pero todo esto me parece muy especulativo. Ahora, que valga la pena, Oscar, que valga la pena, pues es que hay veces que no vale la pena ni hablar, bro. No vale la pena. La verdad no vale la pena porque hay gente que no escucha, hay gente que dice, esta es la postura bíblica y más en escatología, híjole, si en algunos temas también tienes que tener así como que cierto cuidado. La postura escatológica debemos de ser muy ávidos y yo creo que también no para todos. Hay gente que no va a aceptar, no va a cambiar de postura, no va a aceptar otra postura, no va a escuchar otra postura, va a considerar herética otra postura. Entonces yo creo que depende con quién quieras hablarlo. Si es una persona abierta, que quiere aprender, que quiere saber que la iglesia, cuántas interpretaciones ha tenido de la Biblia, que son muchas, pues yo creo que ahí está algunos puntos. Los padres de la iglesia eran amileniales, algunos hermano, algunos sí daban. Ahora, vuelvo a insistir, leer a los padres es algo bien interpretativo. Algunos consideran, eh, por ejemplo, como alguien amilenial. De hecho mencioné a él, a este personaje lo mencioné al principio del audio. Estamos hablando de Lactancio. Lactancio viene siendo un cristiano preniceno, o posniceno más bien, después del credo de los apóstoles, del credo de Nicea, y él era milenial. Pero ¿por qué era milenial, hermanos? Pues es que Constantino para ellos era, vaya, Constantino, el emperador cristiano, el gobierno de Cristo va a establecerse en la tierra. Entonces tenemos un Policarpo que probablemente algunos argumentan que fue premilenial. San Ireneo de León, algunos consideran que era probablemente amilenial. Tengo la duda con él, pero creo que sí. Uh, Más las denominaciones, bueno, sí, las denominaciones pentecostales. Es que la argumentación teológica. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Y sería bueno que me la contestaran. ¿Ustedes creen que la teología es para todos? Ahora, alguno va a decir que sí, pero seamos honestos. Todos tienen la capacidad de razonamiento, de interpretación, de estudio, leen sus 4 o 5 horas al día, como mínimo.
¿Ustedes creen que una persona que no lee mucho, que no es muy hábil, tendrá pues una habilidad impresionante al interpretar las escrituras? Bueno, alguno dirá que sí, ¿no? Le ayuda al Espíritu Santo. Pero ¿qué contestarían ustedes ante esa pregunta? O sea, es una pregunta que me gustaría leer sus respuestas. Espero haberla hecho bien. Si no me di a entender, por favor háganmelo saber y la vuelvo a hacer, ¿no? Dice Carlos Tenorio. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico? Bueno, el dispensacional futurista afirma que las cosas no se han cumplido, ¿no? Y el premilenialismo histórico, la misma palabra dice histórico, ya se está cumpliendo, ya se cumplieron algunas cosas. El Papa es el anticristo, como la Confesión Bautista de 1689 declara, o la Confesión de Westminster, o afirmaban que el Papa era el anticristo. Entonces ya tenemos ahí un premilenial, bueno, es algo milenial, pero es histórico. Pero el premilenialismo histórico pues afirma que ya hubo ciertos cumplimientos de ciertas posturas teológicas. Dice, debería ser para todos, pero lamentablemente no lo es, mi estimado, dice el Oscar. Dice Anthony Benjamín, no todos tenemos la capacidad de impartir a los demás. Ese será el punto. No siempre se tiene la capacidad. No siempre se tiene la capacidad de enseñanza. Entonces, no es que significa que todas las personas deberían abstenerse de leer. No, claro que no, hay que leer. Pero cuando quieres argumentar una postura escatológica y hacerle ver al creyente que hay más posturas, hermano, no todos tienen la capacidad de recepción. Eso sería lo único que podría concluir. Claro, si hablas con una persona pues que sí tiene esa avidez, ese interés de aprender, va a ser bueno, ¿no? Pero si hablas con alguien que no tiene el panorama que tú tienes, lo digo de manera tratando de ser real, no tiene el panorama que tú tienes. Tú ya te aventaste tus 30 libros, ya tienes entendimiento, ya has experimentado la vida cristiana, has tenido tus tropiezos, tus levantones, y de repente pues quieres llegar a enseñarle a un joven que pues, lo único que conoce son las predicaciones de cierto expositor y no tiene más, o sea, no puede, no tiene no conoce los autores que tú, no esperes una opinión de igual forma que tú, ¿verdad? Sabdiel dice, debería ser universal, pero como todo hay riesgos, sí, de hecho todo hay riesgos, o sea, hay riesgos en que nadie la lea y hay riesgos en que todos la lean. O sea, hay riesgos de que tengamos un obispo supremo que solo lo interprete, porque hay absolutismo, pero entramos al peligro de que todos interpretan mal, interpretan de una manera espantosa. En los dos hay peligro. En los dos hay peligro. Yo creo que será un equilibrio, no dejar que todos la interpreten. Esos son comentarios, hermanos. Ahora sí que, ¿quiénes somos nosotros? Dice, debería ser universal, pero como todos hay riesgos, como las sectas, pero pues mucha gente no se interesa en ello, incluyendo los cristianos seculares. Es que la verdad, hermanos, hay gente que ya no puede, bro. No puede. De hecho, algo que se me hace muy interesante, igual a aquellos que son iconoclastas, que decía un hombre llamado Juan Damasceno, si no me equivoco, Juan Damasceno, él decía, las imágenes son para los incultos, para aquellos que no tienen tiempo de leer. Y sí es cierto, o sea, había gente que no tenía tiempo de leer. Hay gente que no sabía leer. Entonces llegaba al templo y veía las imágenes y él entendía pasajes bíblicos por medio de las imágenes. Y eso es interesante, ¿no? Entonces hay gente ahora en estos tiempos que no tiene la capacidad de lectura. Está la señora de 69 años que no ha leído, que se ha dedicado a los beneficios de la casa solamente y rara vez lee la Biblia y la lee, pero pues la lee muy poco porque no tiene tiempo y ella pues se necesita enseñar de una manera muy didáctica porque ella no va a entender, ¿verdad? Es un ejemplo muy básico. Dice el estimado Ike, creo que se pierde el enfoque principal de la escatología, el cual debería ser animar y exhortar. Si tu escatología no es cristológica y no te anima y solo infunde miedo, ya no tiene razón de ser. Buen punto. Vos con 6 meses de encierro ya te profeticé que vas a salir siendo preterista. Ahora no sé, creo que ahí le contestó a alguien. No.
Dice Oscar, espero que no, hermano, creo que más en el amilenialismo. Bueno, creo que están ahí hablando entre ellos. El preterismo parcial entran los amileniales. ¿Para ser futurista es necesario ser dispensacionalista? No. No necesariamente. Es que hay mezclas, hermanos. O sea, todo esto hay mezclas. Todo esto hay mezclas. O sea, y vuelvo a insistir, decía ahí un hermano que el postmilenialismo y el amilenialismo, pues decían que algunos reformadores eran así. Sí, pues Jonathan Edwards se le atañe. Jonathan Edwards, que es una generación diferente. Jonathan Edwards se considera que era postmilenialista. Y también cabe enfatizar que pues él era pues, alguien de poder, pues. O sea, no era cualquier muerto al pecado, o cualquier, o cualquier por ahí, ¿no? Entonces, eran personas que pues, que tenían posición económica, tenían posición política, entre otros detalles. Dice el buen Rubén, ¿qué es mejor, afirmar una postura o quedarse en lo espurio? Quedarse en lo espurio. No, afirmar una postura, hermano. O sea, yo creo que es bueno afirmarla, pero son temas difíciles. Creo que debemos de tener al menos esa pues inteligencia para saber argumentar y poder entender las opiniones de los otros. Sin acusar, sin conocer, porque eso, somos buenísimos para eso. ¿Verdad? Entonces, bueno, los reformadores, volviendo al punto focal, regresando aquí a la escatología reformada, ellos creían que ellos eran parte de esa obra vital. Entonces, solamente faltaba que el Señor viniera. Ellos ya estaban cumpliendo con el mandato de evangelizar, con el mandato de impartir los sacramentos, que era muy importante para la reforma. Impartir los sacramentos, la predicación de la palabra, entre otros detalles. Y ellos, haciendo eso, hacían que los cristianos se prepararan y fueran como esas siervas prudentes, esas mujeres prudentes, que cuando llega el Señor, pues bueno, ya estén al tiro. Entonces, ese será el punto focal de los reformadores. Las últimas cosas ya han comenzado. En nuestro tiempo histórico, que viene siendo amilenialista histórico, ya pasaron, ya están pasando, que parte de los reformadores crean eso. Entonces, ¿qué pasaría si vieran lo que es hoy? O sea, de que, bueno, no se cumplió lo que ellos creían, que el Señor iba a venir de manera inmediata, ¿verdad? Pero a conclusión, y también lo que declara un expositor en el libro Fundamentos Teológicos de la Reforma, que es un libro de publicaciones Querigma, escrito por Matthew Barrett, él habla acerca de que donde podemos definir a Lutero y a Calvino es en la postura milenial, al menos es lo que ellos declaran. Dice Leo, pienso que la filosofía se estudia leyendo y la teología de rodillas, orando, meditando, evidentemente no olvidando la razón y la fe. Porque los grandes teólogos y escritores concebían las reflexiones gracias a su espiritualidad, a la teología, teniendo presente la fe y la razón. Es importante la vivencia. Es importantísima la experiencia. Hay jóvenes que son versadísimos en temas que, wow, ahorita tienes más acceso a libros. Publicaciones Querigma, otras publicaciones españolas están distribuyendo libros que antes era bien difícil conseguir. Y hay jóvenes de 19, de 17 años, de 20 años, de 25, que están leyendo y saben mucho. Pero la experiencia, esa no se consigue leyendo libros, hermanos. No se consigue leyendo libros, definitivamente, ni orando y meditando, reflexionando, viviendo, sufriendo, padeciendo dolor. Hablaba con un hermano, él me comentaba que él había una persona ahí que pues tiene una vida cálida, ¿no? Que no es malo, o sea, tiene buenos padres, tiene de alguna forma pues una posición económica estable, pero no tiene pues no, se ve que no ha sufrido, hermanos, y realmente se ve cuando un ser humano no ha sufrido, entonces creo que son puntos que se deben considerar. Bueno, voy a seguir, espero que no haya fallas aquí, que ahí se nos fue el internet, pero bueno, voy a leer los comentarios. Acá dice el Hernán, cualquier muerte es el pecado. La postura escatológica depende de tu contexto e influencia, definitivamente, totalmente de acuerdo. El reino de Dios estará entonces establecido totalmente. Fíjense, bueno, ahorita quería algo de Oscar, pero bueno, voy a terminar de leer el comentario de Oscar. El reino de Dios estará entonces establecido totalmente en esta tierra, en la venida de Cristo, y no en los cielos como la mayoría de personas creen. No necesariamente. O
sea, creo que ahí es donde volvemos a toda la argumentación. Pero algo que me llamó la atención, fíjense que algo que pasó en Tubinga, que pasó con muchos exponentes que hablaron de escatología, como Rudolf Bultmann. Cuando el reino de Dios, en la concepción reformada o la escatología reformada, había el reino de Dios, obviamente ellos creían que ellos estaban estableciendo el reino de Dios, que es una verdad, por medio de la predicación de la palabra. Pero obviamente pues ellos veían más auge, más poder. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, era una iglesia gobernante. Um, entonces, cuando ocurre ya el tiempo de la reforma y en la escuela de Tubinga se da mucho a mencionar que el reino de Dios pues no son esas estructuras sociales, no son esas estructuras de gobierno, no es ese poderío de la iglesia, sino que el reino de Dios está en los corazones de cada creyente, y eso es lo que se enfatizó mucho y aún por algunos teólogos liberales. Y ahí es donde se empezó a distorsionar. Ahora, eso es verdad, pero se empieza a distorsionar de tal forma que el reino de Dios está en el pobre, está en el niño que sonríe, y ahí es donde empiezan a ver esas interpretaciones. Si se fijan, o sea, creo que las interpretaciones bíblicas o históricas y todo esto tienen más contexto, o sea, hay un porqué, ¿verdad? ¿De dónde se basan para el amilenialismo? Ahora sí que podríamos rastrearlo en muchos exponentes. Uno de ellos es el gran San Agustín, que viene siendo pues ahora sí que el padre de los católicos y el padre de los protestantes. Vienen de ellos, vienen de esas posturas. Un buen consejo a todos como hermanos: deben de estudiar las posturas escatológicas, pero no decir por uno como si fuera un tipo de moda o toma de decisiones por popularidad. Es bien difícil, hermano. Se necesita, pues la verdad, que te dé golpes la vida para que te pongas bien abusado. Y al que no le gustan las etiquetas, pues sepa bien que su paz debe descansar en Cristo, en Dios, el Señor. Así es, el verbo encarnado. Siempre ha sido mi duda. ¿Cuál era la duda, brother? ¿De dónde se basan para el amilenialismo? Pues bueno, en la Biblia, hermano. Es totalmente bíblica. Es la postura bíblica, hermano. ¿De dónde sacan el microchip? Pues no sé, son interpretaciones, vuelvo a insistir, son interpretaciones. ¿De dónde sacan el microchip? Son interpretaciones totalmente basadas en un contexto. Sobre todo por la tecnología. De hecho, yo escuchaba en una iglesia donde me congregaba, donde Daniel dice que aumentará la ciencia. Y muchos interpretaban, perdón que me ría, pero sí está muy botana eso. Decían que la ciencia se refería a la tecnología y a la computadora, a los smartphones. Es el incremento de la ciencia, ¿no? Cuando Daniel pues se refiere al conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, creo que hay problemáticas, y sobre todo porque quién interpreta la Biblia, ¿no? Y sobre todo por la falta de preparación teológica, que es un problema, no la solución, pero es un problema que la gente que no tenga preparación teológica, ¿no? Entonces, la aparición de Cristo Jesús, decía Juan Calvino, es lo que esperamos. Ya no esperamos nada más. Y mucho, sobre todo, pues da a entender que es un preterismo total, ¿no? Ya solamente esperamos la aparición de Cristo. Aquí tenemos al anticristo, que es el Papa, al falso profeta, sus sacerdotes y predicadores. Entonces, la postura se mantuvo. Ahora, Zwinglio dudaba, juntamente con el estimado Lutero, acerca de la canonicidad del Apocalipsis. Entonces, como Lutero también dudaba del Apocalipsis, también no tocaba tanto los temas. Martín Bucero decía lo siguiente: Dios gobierna ya por su iglesia. O sea, vuelvo a insistir, volvemos a caer a eso, a ese contexto de que la iglesia estaba gobernando, ¿no? Ahora, esto de la escatología reformada, pues estoy tratando de verlo bajo el contexto histórico, de por qué de alguna manera se cree así. Pero sí, o sea, la iglesia está gobernando la teología de los dos reinos de Lutero, o sea, el reino de Cristo y el reino civil, él los separaba. Pero Bucero decía que estaban unidas, Martín Bucero. Y eso daba cabida al hecho de que la iglesia está gobernando. El reino de Cristo está visible por medio de su iglesia. Es parte importante de la escatología reformada. La administración de los sacramentos, la disciplina eclesiástica, la iglesia disciplinando a la sociedad para tener un pueblo bien preparado para el Señor. Ese es el punto focal de toda esta postura, ¿no? Lutero y Calvino encajaban en la visión moderna, que vuelvo a mencionar,
es conocida como amilenialismo. Amilenialismo, ¿no? Lutero se basaba, bien interesante, se basaba en Cipriano y padres de la iglesia latinos. Y su enfoque era más de la decadencia, el colapso del mundo, todo va a decaer, todo va a fallar, o sea, era más pesimista el Lutero. Calvino se enfocaba más en padres griegos y enfatizaba la restauración de las cosas, la resurrección de los muertos, o sea, era su tema principal referente a todo esto. El reino de Dios se manifiesta por la institución romana, decía la Iglesia Católica, pero la reforma decía a través de la institución reformada y la predicación reformada, ¿no? Entonces, ese era el punto focal de ellos, ¿no? Entonces, Lutero creía que Jesús vino a colocar la gracia y que solamente faltaba que viniera y poner fin a esta cristiandad carnal y formar una cristiandad, pues, obviamente glorificada. Los primeros mártires de la Reforma para Lutero fue la señal de que todo estaba acabando. Y ellos concluían, el Papa es el anticristo, Lutero decía que el sueño del alma, y también decía que Jesús, el medio puro para escapar de la ira de Dios, así que no va a haber un juicio para los cristianos. Entonces el fuerte énfasis de la justificación hace que se entienda que la iglesia no va a pasar por un juicio, no va a pasar por ningún problema de juicio, no va a haber un juicio para la iglesia. Y eso es parte importante también acerca de la escatología reformada, la justificación solo por la fe. Calvino se enfoca en los decretos de Dios y su ejecución en el tiempo. Ya se está ejecutando. Aquí nomás hay de una, es la promesa y el cumplimiento, y todo se está cumpliendo. Entonces Lutero ataca el sueño del alma, pero se cuida de las controversias, ya que la postura del sueño del alma era abrazado por anabaptistas, pero también era abrazado por luteranos. Entonces, ellos rechazaban el milenialismo. El milenialismo, pues, es esa postura que afirma que hay un milenio literal, es un sueño fantasioso, los enemigos de Cristo, aquellos que están eliminando la postura de la iglesia de gobernar. Entonces, todas esas ideas de que Sión, el monte de Sión, o la ciudad de Munse, es la nueva, ahí está la nueva Sión, todo esto son mentiras y especulaciones. Solamente falta esperar que el Señor venga, y es donde se ve Apocalipsis 20 como un cumplimiento, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, pues obviamente está restaurando ya todas las cosas. Él ya venció a Satanás, entre otros detalles. Tomando la opinión de Agustín de los 1000 años de Apocalipsis 20, se refería a la era de la iglesia. Es lo que ellos, la escatología reformada afirma. Estoy siendo muy superficial, solamente estoy tratando de basarme en por qué las interpretaciones de la escatología reformada. Entonces, no es un periodo de tiempo después del regreso del Señor, decía Calvino. En consecuencia, dice Calvino, en el mismo libro, Juan ha descrito una doble resurrección, así como una doble muerte. Es decir, una del alma antes del juicio y otra del cuerpo será levantado, y cuando el alma también será elevado a la gloria. Bienaventurados, dice él, son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene efecto. Apocalipsis 20, versículo 6. Bien, entonces, tengas miedo de que te niegues a reconocer esa primera resurrección, que sin embargo es la única entrada a la gloria beatífica. O sea, no hay dos resurrecciones, no hay dos manifestaciones. Se rechaza eso, o sea, Agustín trataba todos esos puntos. Junto con Lutero, Calvino se mantuvo firme en la tradición agustiniana. O sea, la tradición agustiniana fue la que, ahí preguntaba, ¿de dónde sacas eso? ¿Verdad? Dice Leo, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que el Papa es el anticristo? No, no pienso que el Papa sea el anticristo. No, no lo creo. No lo creo. Algunos afirmarán que es un anticristo. Pero no, al menos mi postura, no creo que el Papa sea el anticristo. Yo creo que el anticristo es probable que sea una persona, pero todo va a depender del contexto en el que estamos viviendo. Se llega a concebir, por ejemplo, que la gran ramera es la Iglesia Católica, cuando muchos han interpretado que la gran ramera pues es Israel, ¿verdad?
Entonces, bueno, en mi opinión no creo. No sé quién vaya a ser el anticristo, pero no creo que el Papa sea el anticristo. Dentro de todas estas escuelas yo me limito a Hechos 1:11. Es lo más fácil. Sí, de hecho. De hecho, si tanta especulación de cómo van a ocurrir las cosas, es bueno. Yo creo que es interesante dar opiniones. Y es algo lo que muchos argumentan. Es bueno que opines. Es bueno que los teólogos académicos, o sea, estamos hablando de universidad, de la Universidad de Ginebra, de Oxford, de la Universidad Pontífica de España, todas estas universidades pues, dan opiniones, dan pensamientos estructurados. Yo creo que el problema es, yo creo que, esa también la he oído, ¿verdad? Dice que el anticristo a veces será gay. Espero que no me bloqueen por haber dicho esa palabra. Será homosexual el anticristo, es lo que muchos dicen. No gustará del amor de las mujeres, dice Daniel, ¿no? No lo sé. No sé realmente a qué se refiere, ¿verdad? La verdad, ese texto no le he puesto atención o no he estudiado un comentario que hable de eso. Que sí, algunos argumentan que será homosexual, pero a fin de cuentas son especulaciones. Son especulaciones. Voy a esperar aquí que se conecte el vivo. Parece que se me fue otra vez. Son netamente especulaciones, no son. Pues no es algo. Es algo real, ¿no? Escatología podemos basar, o al menos explicarla bíblicamente, o sea, la postura milenial, al menos en las palabras del Señor Jesucristo, Mateo 24, cuando Jesús habla de todos los abates que van a ocurrir en el tiempo, ¿verdad? Pero antes de eso quiero leer una definición de escatología de un teólogo presbiteriano llamado Buswell J. Oliver Jr., que dice: la escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. La palabra se deriva del adjetivo griego eschatos, que significa el último. La palabra eschatos puede ser usada para referirse a la última cosa en una serie, pero la implicación de la palabra escatología no está limitada a una sola cosa, sino que se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos. Los escritores bíblicos frecuentemente hablan de un conjunto de eventos escatológicos con el clímax de la historia mundial, la resolución y consumación del programa cósmico de Dios. La palabra eschatos apunta al fin del mundo en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento, que estamos hablando de Juan. La frase el día postrero, que claro que en los días postreros la interpretación bíblica trata de basarse rotundamente que los últimos días llegaron cuando Jesús estuvo en la tierra. Entonces el cumplimiento de muchas de las profecías de Mateo 24, que cabe mencionar que lo que ocurre en Jerusalén en el año 70 fue profetizado por Jesús. Entonces ya tiene un cumplimiento, que por ahí me hacían una pregunta de cuáles eventos ya ocurrieron. Bueno, el evento del año 70 bajo el gobierno de Tito Vespasiano, donde el templo de Jerusalén es destruido, no quedará piedra sobre piedra, y es una interpretación que ya ocurrió. Cuando los gentiles rodearán, no significa, o al menos en la interpretación milenial, no significa que sea un tiempo donde los israelitas van a ser amenazados por diferentes naciones, por diferentes pueblos, sino que fue cuando ocurrió precisamente la invasión de Roma, o ese contraataque de Roma a Jerusalén, y Tito Vespasiano pues coloca la abominación desoladora, que viene siendo que coloca una imagen de Zeus dentro del templo para ser adorada. Y ahí es donde empieza la destrucción del templo, y podemos decir definitivamente que hay cumplimiento. Ahí es un preterismo, hay un cumplimiento en esas profecías de Mateo 24. Pero cuando dice todas estas cosas ocurrirán y después el fin, no haciendo alusión a un gobierno milenario, no haciendo alusión a un gobierno literal, que es lo que argumentamos los amileniales. No hay un gobierno literal en las palabras de Jesús. Jesús fue al fin, rápidamente. Entonces la Iglesia Católica creía solo Cristo viene y el fin. ¿Por qué? Ya somos una iglesia gobernante. Somos una iglesia que está poniendo al mundo a los pies de Cristo. Igual la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia reformada creían todos estos conceptos acerca del milenio, ¿verdad?
No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario referente a, pues, a este tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, para resumir, la escatología reformada es aquella que se encarga de ver a los pasajes bíblicos como aquellos que ya se han cumplido. No hay un gobierno literal. De hecho, la Confesión de Habsburgo dice que se rechaza, si no mal recuerdo, que se rechaza rotundamente esa idea judía, esa mentira judía de que va a haber un gobierno literal, que cabe mencionar que la escatología no se reduce a la iglesia cristiana. Obviamente, dentro del judaísmo hubo muchos aspectos escatológicos y el pueblo de Israel se caracterizaba por un gobierno literal la mayoría del tiempo. Un gobierno donde el hijo de David iba a gobernar con gran poder, con gran gloria, entre otros detalles. La escatología del Apocalipsis es muy interesante lo que podemos ver, pero toda la Biblia, toda la escritura tiene aspectos escatológicos. El cumplimiento final pues siempre se ha dado en Cristo. El cumplimiento a fin de cuentas es Cristo. Cristo es el cumplimiento y es algo que la escatología reformada enfatiza. Cristo y sus promesas es el cumplimiento de la escatología, de los eventos futuros. La venida del Señor es lo que importa y ese énfasis es el que marcadamente muchos expositores como Juan Calvino, Martín Lutero, Martín Bucero y otros, Zwinglio, se encargaron de ver. Dice, el milenio tal vez no estará en las palabras de Jesús en los evangelios, pero sí en las palabras de Jesús en el Apocalipsis. Sí, pero pues ahí depende ya de cómo se interpretan. Cómo se interpreta el Apocalipsis capítulo 20. ¿Milenio literal o milenio alegórico o metafórico, ¿no? Que es el caso de la milenialismo, la postura escatológica reformada? Se ve el milenio como un símbolo, como una analogía o como una metáfora. Sí, o sea, el ángel con la cadena es algo literal. Obviamente el reformado te va a decir no. O sea, ¿cómo va a ser esa cadena literal? Sino que Cristo al morir en la cruz del Calvario vence a Satanás, lo encadena para que su gobierno sea limitado. Entonces Satanás está atado. Pero es dejado un poco de tiempo porque sabe que el evangelio está siendo predicado, sabe que la iglesia está ganando terreno y Satanás está desesperado para engañar a todos los que le sea posible y así tener engañar a los que más pueda, ¿no? Entonces esa es la interpretación de Apocalipsis 20 conforme a una perspectiva milenial. Obviamente lo estoy hablando de una manera muy sencilla, muy simple, pero ese es el punto focal en esta doctrina, en esta enseñanza, ¿no? Entonces Apocalipsis 20 pues puede ser muy interpretativo. Realmente es muy interpretativo. Apocalipsis es un libro muy difícil. Y no lo digo yo, o sea, lo argumento porque pues he leído varios expositores llegan a esas conclusiones. O sea, no hay más que argumentar de que sí, claro, hay promesas excelentes en la Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro que deba darnos miedo, sino que es un libro que debe ayudarnos a mantener nuestra fe en el Mesías regrese. Cualquiera que tenga la razón en las posturas escatológicas, el punto focal de esta realidad pues viene siendo que el Señor va a venir. Eso es innegable. El Señor va a regresar. Así como el apóstol Pedro dice que una característica de los falsos maestros viene siendo la negación de la segunda venida, del advenimiento del Señor. Pero los cristianos ortodoxos declaramos aún que Cristo va a regresar por segunda vez para vencer o para poner a sus enemigos como estrado a sus pies. Que claro, Él ya los derrotó. Ya los venció. Él ya los derrotó. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no de la escatología. Y hay puntos más interesantes que podemos ver, ¿no? Referente a esto. Por ejemplo, en la sección de escatología de este expositor que mencioné hace un momento, de Buswell, menciona acerca de la mujer, el niño y el dragón. Y dice lo siguiente. Es aparente que la materia de los capítulos 2 y 13 y 15 no pueden estar en una serie de orden cronológico. Ahí es donde entra toda esta postura interesante de
de la... Perdón, aquí estoy viendo el comentario de Abraham. ¿A qué hora va a hablar Armando Alducin? No sé, hermano, si tomar eso como un halago o como... No lo sé. Pero volviendo al punto del Apocalipsis 12, el 13 y el 14. Saludos Armando Alducin, si llega a escuchar esto. 12 y 13 y 14 y 15 no es un evento cronológico. Este expositor reformado trata de decir eso, ¿no? Ya centrándonos a la interpretación de los reformados actuales. Ahora, cabe mencionar que la postura escatológica se va desarrollando. Calvino no tiene un comentario de Apocalipsis, entonces más reformadores se encargaron de establecer su postura, entender sus vestigios, interpretar a este maestro y pues llevar más allá las relaciones con su postura. En el capítulo 16 se enumera los incidentes relacionados con el derramamiento de las copas de la ira. Cada sección de los capítulos entre la séptima trompeta y el capítulo 16 debe estudiarse por sí sola y las características deben examinarse como ilustraciones o dibujos en un libro. El capítulo 14 muestra una escena que no es interpretada explícitamente. Los versículos 1 y 6 presentan el cuadro y los versículos 7 y 18 del mismo capítulo repiten y amplifican ciertos aspectos de la misma escena. Juan comienza. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que algunos llegan a definir que es la Virgen, ¿verdad? Y estando encinta, bueno, es una interpretación que algunos expositores romanos se encargan de hacer, y está encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal del cielo. Ahora, que esta interpretación de María, pues sí puede ser. ¿Por qué? Porque cuando se mencionan las 2 estrellas, habla del pueblo de Israel. Que bien, que la interpretación podría ser del pueblo de Israel nace el Mesías. Eso es lo que algunos afirman con este punto, ¿no? Entonces, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Tanto la mujer como el dragón se describen como señales del cielo, pero desde el momento en que el dragón arrastra a 1/3 de las estrellas del cielo, toda la acción hasta el final del versículo sucede en la tierra. O sea, pasa de ser algo alegórico con figuras, ya se empieza a centrar en la tierra. Entonces Juan continúa. Y el dragón paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, refiriéndose a Cristo, y su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí sustenten por 1270 años. Ahora, esa interpretación de la mujer, el niño y el dragón, bueno, es interpretativo, ¿no? La mujer representa al pueblo de Israel, el niño a Jesucristo y el dragón a Satanás, que fue cuando ocurre la matanza de los niños. Según algunos intérpretes amileniales, probablemente de otras posturas, afirman que este es el evento evangelístico del nacimiento de Cristo Jesús, de una manera simbólica, de una manera alegórica. Pero algunos llegan a declarar que el niño es la iglesia verdadera. Eso es lo que algunos argumentan e interpretan este texto. Si se fijan, o sea, vamos a entrar a muchas especulaciones. Algunos interpretan que es el nacimiento de Jesús explicado por Juan de manera simbólica, y otros, pues bueno, ahí empiezan a explicar de que representa al niño. El niño representa a la iglesia verdadera. Vamos a ver qué nos dice este expositor. Dice: probablemente la mayoría de estudiantes de la Biblia, tratando de identificar las figuras y las acciones de esta escena, concluyen inmediatamente que el niño es Cristo. Y eso, de hecho, es una interpretación muy dada. Porque el niño reinará sobre las naciones con vara de hierro. Pero el niño es Cristo. ¿Qué significa el hecho de que fue arrebatado al trono de Dios y apenas nació? ¿A quién representa la mujer? Hay muchas posibles respuestas, pero ninguna satisface. El niño no necesariamente es Cristo, porque la iglesia reinará con él. En Apocalipsis 2, 36, 27 leemos: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
Yo daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Además, en Apocalipsis 3:21 leemos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A usted qué interpretación se apega? ¿El niño es Jesús o el niño es la iglesia? ¿La mujer es María o es Israel? Bueno, ahí es donde todas estas interpretaciones dentro del mundo evangélico y católico, wow, son demasiadas. Me gustaría que pusieran en los comentarios a qué postura se apega más. Y menciona del rapto. Algunos han sugerido que el niño representa a la iglesia verdadera. Se supone que cuando el niño es arrebatado al trono de Dios, esto corresponde al rapto. La mujer entonces es la iglesia visible, la organización que habiendo perdido a los verdaderos creyentes todavía tiene las formas, la Biblia y la tradición cristiana. Esto sugiere que es apoyado a la referencia que al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, en el versículo 17. La iglesia apóstata dice, no sería tan extraño que Dios perseverara a la iglesia visible después del rapto. Dios, a través de la historia, ha usado fuerzas débiles, incluso fuerzas malvadas, para cumplir su voluntad. El hecho de perseverar la organización durante 3 años y medio, y que son la segunda mitad del Septuagésimo de Daniel, no sería sorprendente. Si se fijan, aquí se está dando una interpretación muy diferente a lo que los reformadores decían. Claro que no tenemos un comentario de Apocalipsis. Entonces, creo que todo lo que acaba de decir este expositor, en mi opinión, es muy especulativo. Alguno tal vez se apega a lo que dice, pero pues a fin de cuentas son interpretaciones bien especulativas, bien especulativas. No sería de sorprenderse, dice, al referente de la iglesia apóstata. El remanente de la iglesia, el ahora del evangelio, la bestia de los capítulos. Babilonia es igual a Roma, es decir, la Babilonia es la Roma del primer siglo, es la iglesia católica, son los musulmanes, es Israel lleno de idolatría. Ahí es donde entra toda esta variedad de interpretaciones. Dice aquí Hernán, difícil que sea el nacimiento de Jesús, cuando en el principio del libro dice que el contenido es para mostrar los sucesos que vendrán. Sí podría ser así, aunque por ejemplo lo que dice este expositor, él te va a argumentar, pues, no es un evento cronológico, porque Apocalipsis puede hablar de cosas que ya ocurrieron, o cosas que ocurren sí en el futuro, o cosas que ya ocurrieron. Y la escatología reformada, pues, hay vertientes en la escatología reformada, o sea, no hay un solo pensamiento en la escatología milenial tampoco. Hermanos, estamos hablando de teología, no hay un solo pensamiento siempre. La revelación de Jesucristo, cómo Él se manifiesta, el mensaje de Esmirna. El expositor que acabo de citar es de la Teología Sistemática, tomo 4 de Escatología, de Buswell, lo voy a leer en español, es Bus, W-E-L-L, Buswell, J. Oliver Jr., él es el expositor. ¿Y quién es este? ¿Quién es Buswell? Acaba de mencionar algo interesante acerca del rapto. Igual hasta puede ser que sus posturas no sean totalmente reformadas. Yo pensaba que era rotundamente reformado por ser presbiteriano, pero ahí es donde están los cambios, ¿no? Los cambios doctrinales, los contextos históricos. Buswell es James Oliver Buswell Jr. Fue un educador presbiteriano, constructor de instituciones y cristianismo fundamentalista. O sea, es un cristiano rotundamente fundamentalista. Entonces él es el que comenta este comentario, valga la redundancia. ¿Es de confianza? Pues depende que... O sea, no es un hereje. No es un hereje. No es un hereje. Pero pues, te vas a percatar de su fundamentalismo. O sea, y puede que estés de acuerdo con el fundamentalismo, puede que no. Yo creo que es recomendable leerlo. Sí, para conocer. O sea, yo leí este teólogo,
con la finalidad de que se viera, o sea, la intención de leerlo no es avalar lo que dijo, sino ver cómo hay una diferencia espectacular en las posturas escatológicas, ya sea de una sola denominación, ya sea milenial. Ya vemos que en la Reforma también había sus puntos de concordia, pero había también sus puntos en desacuerdo, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que tomar ahí. Es interesante la interpretación. Sí, sí, de hecho es muy interesante. Es muy interesante conocer las diferentes posiciones dentro del cristianismo. Creo que al ver que no hay una sola postura, pues vuelvo a insistir, ayuda a esto a esta tolerancia aún y poder hablar, ¿no? De qué postura abrazas tú, porque a fin de cuentas, pues sí, 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 tienes que apegarte a alguna postura. Tu iglesia se apega a una postura. Sobre todo no crear controversias en temas que son muy difíciles, ¿no? Si milenios de historia, universitarios y académicos no se han puesto de acuerdo, pues ahora sí que nosotros es difícil que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, pues yo creo que aquí dejo el vivo. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí soportando. Eh, pues igual es el tema que ganó esta semana. Yo creo, si Dios nos permite, pues vamos a hacer otro audio en vivo el próximo viernes. Igual cualquier tema que les interese que tratemos, pues pónganlo en la caja de los comentarios. Y bueno, la finalidad es ver también desde una postura histórica, ¿no? ¿Por qué se crea lo que se creía, las influencias de la interpretación y qué es lo que se creía? Yo les agradezco su amable atención. Gracias, que Dios los siga bendiciendo y cualquier duda y comentario, pues ya se la saben, estamos a sus órdenes.